Dios les bendiga, estimados hermanos, amigos que nos escuchan por este medio. Estamos bendiciéndoles, hermanos, a través de la predicación en vivo. Y esta tarde quiero que usted tome su Biblia y me acompañe en esta hora a poder verla en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Desde el verso 16 vamos a leer unos cuantos versos ahí y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Quiero que usted ore juntamente conmigo para que sea el Señor hablándonos y ciertamente Él nos va a mandar la mejor ayuda, la que Él envía, el Padre Celestial en esta hora. Padre Santo que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Rogamos, Padre, que en esta hora, Señor, sea manifiesta tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Seas tú enviando al poderoso, al glorioso Espíritu de Dios que nos guíe a la verdad, Señor, y que esta tarde, pues, quede manifiesto, Señor, que tú nos dejarás solo, que tú estarás siempre con nosotros, que tú nunca nos dejarás huérfanos, Señor, porque el Espíritu de verdad está con nosotros. Gracias por ese Espíritu de verdad, Señor, enviado. Gracias por todos tus hechos grandes y maravillosos que haces en nuestras vidas, Señor, el cual fue hecho por tu Hijo amado. La obra que Él inició, Señor, se complete en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. El tema de esta tarde, hermanos, es la mejor ayuda, la enviada por el Padre Celestial. Y leíamos, hermanos, en Juan 14, del 16 al 17. Leíamos unos cuantos versos ahí. Cuando hablamos, hermano, de recibir al Espíritu de la verdad, el cual es el Consolador y el cual estará con nosotros y vendrá por nosotros, es, hermano, el que ciertamente nos da la firmeza a cada uno en el Evangelio, el cual, hermano, no solamente dependerá de mí, ¿verdad?, sino más bien, hermano, de la ayuda que nuestro Padre Celestial nos ha proporcionado. En Juan capítulo 14, 16 dice el Señor Jesucristo: y yo rogaré al Padre. Mira cómo inicia nuestro Señor Jesucristo, con un ruego al Padre para que Él nos envíe, dice, un consolador, y para que esté ciertamente con nosotros, que nos dé esa confianza, esa bendición de estar ahí con cada uno de nosotros. No es iniciativa, hermanos, ciertamente de los hombres, es una iniciativa de Jesús. Y, hermanos, esa iniciativa de Jesús para cada uno es para los que creemos en el Señor. Esto, hermano, estos que han creído van a poder recibir, hermanos, al ayudador. Cuando dice el Consolador, hermano, es el ayudador. Y es que tú y yo, hermano, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu de la verdad. Y vamos a ver ciertas características de lo que es recibir esa ayuda. Entonces, ese es el Espíritu Santo, hermano, en nosotros. Es que el que potenciará tu vida y nos proporcionará las facultades espirituales que nosotros necesitamos. Porque ciertamente el hombre es una carne, hermano, pero lo que recibimos nosotros
es espiritual de parte de Dios, porque antes estaba rota la relación espiritual. Se rompió, hermano, con el pecado de Adán y Eva, pero se volvió a restaurar cuando Jesús vino a la tierra y tú y yo creímos en su palabra. Dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hoy, ciertamente, hermano, fue para Abraham aquella promesa, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de aquel sello, la promesa de aquella bendición, hermano, fue para Abraham, pero también nos alcanzó a nosotros, los gentiles, y de tal manera que es por medio de la fe. La fe es la única que te hace, hermano, poder recibir la promesa del Espíritu Santo. Si bien es cierto, es en Jesús, hermano, quien se fue de esta tierra para nosotros poder recibir esa ayuda. Él, hermano, dice que rogó al Padre por esa bendición y nos dejó una mejor ayuda, hermano. Una ayuda no solamente de vista, una ayuda no solamente exteriormente, sino una ayuda que está dentro de ti, está dentro de mí. Es así mismo, hermano, que aquel espíritu de verdad, aquel espíritu de vida, al cual ayudó a Jesús a levantarse de entre los muertos, esa misma ayuda, tú y yo la estamos recibiendo a través del Espíritu Santo. Y es más, hermano, esa misma ayuda que recibió Cristo es la que lo levantó de entre los muertos. Y entonces, esa es la finalidad de nuestro Dios, que además de tener esa ayuda dentro de nosotros, nos ayudara, hermanos, a levantarnos día con día. Y además de eso, hermanos, de levantarnos día con día, es que no estuviéramos solos. Muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos solos, huérfanos, porque pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, porque pensamos que Dios, hermano, el Señor, se olvidó de su pueblo. No es así. Él nos dejó al espíritu de vida, al espíritu que te da, hermanos, y te potencia las condiciones favorables para ti y para mí espiritualmente. No son materiales, son espirituales. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta tarde. Tu Dios y mi Dios nos ha potenciado, hermano, espiritualmente al enviarnos a aquel consolador, a aquel ayudador, aquel que no te hace sentir solo, sino más bien, hermano, te hace sentir amado, te hace sentir algo como que vales algo en esta tierra. Y tu valor no es material, sino que tu valor es espiritual, es interno, es un valor, hermano, que te potencia lo espiritual que nosotros necesitamos, que como ya te expresé, hermano, se rompió con el pecado de Adán y ya no hubo una relación espiritual para con Dios. En Romanos 8:11, y dice la palabra del Señor para confirmarte que aquel espíritu que el Señor recibió cuando se bautizó en aquel río, también ese mismo espíritu es el que nosotros hemos recibido. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros, en vosotros, dice la palabra. O sea, hermanos, de que ese espíritu ayudador no solamente actúa, hermano, a nivel espiritual, a nivel de tu alma, sino que también a nivel de tu cuerpo. Él es el que
vivificó a Jesús. Jesús murió. Jesús, hermano, fue separado, su alma y su espíritu. Pero ¿cómo pudo volver, hermanos, a juntarse las tres partes del ser de Jesús? Solamente lo pudo hacer el espíritu de vida que moraba en él. Y ese mismo espíritu es el que morará en nosotros si creemos y si estamos creyendo. Ese es el que vivificó a Jesús, hermano, para ser levantado de aquella condición de muerte. Y eso es lo que vamos a necesitar nosotros, permanentemente estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, estar, hermano, en una vida espiritual. Y eso es lo que te va a llevar y te va a propiciar, hermano, que tú y yo podamos ser transformados aún de este cuerpo mortal. Porque dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo se levantarán primero en el arrebatamiento. No nosotros que hayamos quedado, si es que quedamos, hermano, y vemos eso, seremos glorificados para recibir a Jesucristo en los aires, dice la palabra de Dios. Entonces, de eso es más o menos lo que yo quiero hablarte, pero quiero más que todo, hermano, hacerte una pregunta. ¿Qué tanto, hermano, estás haciendo uso de ese espíritu de ayuda que te mandó, que nos dio Jesús al creer? ¿Se está observando en ti? ¿Se ve ese Espíritu Santo actuando en ti? ¿Se ve el Espíritu de vida? ¿Hay una transformación en tu alma? ¿Hay una transformación en tu ser espiritual? Hermano, ya no sos enojado. Hermano, ya no somos hermanos del mismo carácter que éramos antes. De lo contrario, hermano, el Espíritu no lo estamos haciendo que nos ayude, hermano, a dejar nuestra vida pasada. Ciertamente venimos de un pasado, pero el ayudador para eso nos lo dio Dios. Nos dio un espíritu de ayuda, hermano, para que lo tengamos ahí guardado. Nos dio al Espíritu que nos ayude a cambiar, a ser transformados, a ser diferentes, a ser hombres, hermanos y mujeres de una estatura como la de Cristo, a la imagen de Jesús. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a moldear en ti y en mí, y eso es lo que busca el Señor. Entonces, hermano, como primer punto, veamos ahí, este ayudador, hermanos, estará con nosotros para siempre, dice la palabra. Oye, este espíritu no va a ser solamente de un instante, de un momento, de que hoy va a estar aquí, hoy contigo, mañana ya no. No. Dice en Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. Juan 14, 16, para que esté con vosotros para siempre. Ese ayudador del cual yo te estoy hablando, hermano, no va a ser de un instante, no va a ser de un momento. Está siempre contigo, está morando en ti. Ese espíritu ayudador, ese consolador, hermano, está contigo. No solamente para consolarte, sí, está bien, pero sino más bien, hermano, para ayudarte, para hacer algo efectivo en ti, para que more en ti y en tus situaciones diarias, en tu diario vivir. Dice la palabra en Juan 16:13, hermano. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir, que habrán de venir. Ese Espíritu, cuando venga en ti, te guiará a toda la verdad. Tú necesitas, yo necesito al Espíritu de la verdad que me guiará a toda la verdad, hermano. Yo no sé la verdad, no sabemos mucho la verdad, pero Él sí la conoce.
Nuestro Señor, hermano, por eso rogó al Padre, para que recibiéramos ese consuelo, para que recibiéramos esa ayuda que estará en nosotros y que nos guiará a la verdad. Y la verdad, ¿quién es, hermano? Yo soy, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que el Espíritu Santo te va a guiar a lo que es Jesús, a lo que es tu Salvador, a lo que es, hermano, el que viene por ti, el que va a venir. Por eso debemos de estar preparándonos, por eso debemos de estar viviendo en el Espíritu, hermano. Amén. Y dice también, hermano, en segunda de Juan 1:2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. A causa de esa verdad, de esa ya sabes quién es, que es Jesús en ti. A causa de la verdad que permanece en nosotros, estará para siempre con nosotros. ¿En quién debemos entonces permanecer? En la verdad. Y la verdad es Cristo. Tú te tienes que guiar. En esa verdad tú te tienes que mantener. En esa verdad tenemos que permanecer todos, hermanos. No nos debemos de salir de esa verdad. Porque si tú y yo nos salimos de la verdad, entonces no estamos permaneciendo en el espíritu de la verdad. Y Él se dice que estará, por cuanto estamos y permanecemos en Él, Él estará para siempre con nosotros. La otra pregunta que yo te hago es, hermano, ¿estás ahora permaneciendo en Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús tú? ¿Estás viviendo, hermano, en Cristo? ¿Estás permaneciendo en su verdad, en su palabra, que es la verdad? Ahí te la dejo para que tú, hermanos, la identifiques y ciertamente estamos viviendo en la verdad. Y si eso, tú estás viviendo en la verdad, es que el Espíritu está morando en ti. Además dice de que el ayudador, el Espíritu de verdad, estará con los que le conocen, pues morará dentro de ellos. El Espíritu no está afuera. El Espíritu, hermano, no viene y, hermanos, está un rato. Antes era así. En el antiguo pacto, si tú ves, hermanos, aún con Jesús no había recibido y dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, dijo el Señor, por cuanto me ha ungido el Padre. Y esas palabras, hermano, usaban los del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo, hermano, permanecía sobre de ellos. Pero hoy ya no es así. En el nuevo pacto se rompió. Jesús lo recibió dentro de él. Y ese espíritu que moraba en él fue el que lo levantó de entre los muertos. Hoy ya no mora afuera de nosotros. Hoy mora dentro de ti y mora dentro de mí. Dice la palabra, hermano, que nosotros permanecemos en esa verdad. Y nosotros, por lo tanto, hermanos, el Espíritu mora en nosotros. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuándo recibiste tú de ese Espíritu? Cuando creíste en el Evangelio. Cuando recibiste a Jesús en tu corazón como tu único y verdadero Salvador, ahí, hermano, se implantó el Espíritu. Allí vino a morar en ti. Lo que pasa es que muchas veces, hermano, no lo dejamos que se manifieste. No estamos dejando que el Espíritu Santo se gloríe en ti. Esa gloria que te dieron, hermano, tú la recibiste cuando en tu corazón dijiste, ya no quiero ser igual, quiero recibir a Jesús, quiero recibir el nuevo camino, quiero recibir la verdad, quiero recibir la vida, pero no una vida pasajera, sino una vida eterna. Y el que te conlleva a eso, hermano, es el Espíritu que mora en ti. Como observamos, hermano, con nosotros está el Espíritu de la verdad. Por cuanto, hermanos, se debe de notar en ti, como ya te decía antes, se debe de notar que el Espíritu de la verdad está en ti.
cuando yo dejo ya de vivir en la carne y busco más las cosas espirituales que estar buscando las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo es, hermano, vivir en la carne, vivir bajo el deseo del mundo. El deseo del mundo, hermano, va en contra del deseo de Dios. El deseo de Dios es espiritual en ti, mas el deseo de nosotros como seres carnales, hermano, es satisfacer la carne. Satisfacer nuestra vista, satisfacer, hermano, nuestro cuerpo. Y eso, hermano, solamente lo da cuando vivimos fuera del Espíritu. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra del Señor. Está tremendo, hermano, porque ciertamente nosotros debemos de evidenciar de que ha habido una transformación, de que hemos pasado de muerte a vida, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. La verdad vive en ti, el Espíritu de verdad vive en ti. ¿Y cómo se nota? Se nota porque ya se nota otra mujer, otro hombre, alguien más santo, alguien que busca agradarle a Él y no a los deseos de la carne, que busca agradar, hermanos, a Dios antes que agradar a los hombres, que busca agradarle a Él antes que agradarle materialmente en nuestras vidas. Y, hermanos, lo tremendo es que hay muchos en la iglesia, hermano, que por el caso no han nacido de nuevo, difícilmente se manifiesta el Espíritu Santo. Dice la palabra que leíamos, hermano, que ya no vivimos según la carne, sino que según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios está morando en vosotros. ¿Cuándo mora en nosotros, hermano? Cuando nosotros, hermano, constantemente buscamos nuestra santificación. ¿Cómo buscamos nuestra santificación? Orando, buscando la palabra de Dios, hermano, en alabanza, en adoración, hermano, sujetando nuestra carne, no dándole lo que ella desea, sino más bien, hermano, restringirnos en la carne, buscar más que todo, hermano, llenarnos de las cosas espirituales. Y ese es el tercer punto que quiero que veamos. El ayudador no nos dejará huérfanos, sino que vendrá por nosotros. Pero ¿cómo vendrá por nosotros? Solo vendrá por nosotros, hermano, cuando ese mismo Espíritu Santo esté completamente formándote, esté preparándote para la venida, porque dice la palabra en el Evangelio que leíamos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor, hermanos, no quiere una iglesia huérfana, no quiere una iglesia que esté pensando que Él no viene. Él viene, hermano, pero para no sentirnos huérfanos, para no sentirnos, hermanos, solos, como muchas veces nos sentimos solos, es que Él dejó al ayudador, y ese ayudador se va a notar en ti cuando tú y yo, hermanos, estemos preparando para su venida. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas tú y me preparo yo? Cuando entonces, hermanos, me conozcan por los frutos. Decía el Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vas a dar frutos espirituales si no estás viviendo en una manera espiritual? Si no estás buscando lo espiritual en ti, si no estás viviendo en lo espiritual en ti, no vas a poder dar frutos, hermano. Dice Santiago 5:7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hoy lo que dice Santiago 5:7: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
El Señor está esperando que tú y yo, hermano, demos un fruto espiritual. Estemos dando ese fruto, ese paso de fe, ese paso, hermano, de esperanza, de vivir espiritualmente. Él va a venir por una iglesia, hermano, que esté dando fruto, que esté dando el fruto espiritual, que esté dando la medida espiritual. No va a venir, hermano, por una iglesia sin fruto. Tú y yo deberíamos de estar dando fruto. Pero ¿qué es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es ese fruto? Si nosotros, hermanos, ciertamente estamos dando fruto, cuando Él venga, ese fruto se debe de notar. Efesios 5:9 dice la palabra, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Volvemos a ver a la verdad, pero también se añade toda bondad. Cuando tú y yo somos bondadosos, hermano, cuando amamos a nuestro prójimo, cuando evidenciamos, hermano, una misericordia en ti, cuando amamos, hermano, con piedad a los hermanos, con bondad, como Dios nos amó. ¿Cómo mostró la bondad Dios en tu vida y en mi vida? La mostró, hermano, cuando Él, Señor, hermano, nos dio el perdón de nuestros pecados. Si Dios nos perdonó, también tú y yo, hermano, somos llamados a ser hombres y mujeres de perdón, de justicia, cuando dejamos de juzgar a los demás. No es posible que la iglesia esté juzgando. Deja que Dios juzgue. Deja que la palabra juzgue. Nosotros, hermanos, nos volvemos en justicia cuando dejamos que la palabra y nuestro Señor juzgue a los demás. El que debe de juzgarse es a ti mismo. Nos debemos de juzgar. Esa es la justicia que el Señor nos ha dado. Que nos juzguemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos tú y yo? Y también en la verdad que ya la hemos visto. Pero quiero entrar también rápidamente, porque ya se me terminó casi el tiempo, hermano. Quiero ver cómo hay hombres, cómo habían hombres, cómo hay todavía hombres, hermano, llenos de la palabra, llenos de esta bendición, llenos, hermano, del consuelo de Dios. Dice en Hechos, capítulo 6, del verso 5 en adelante. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Oye, cómo era Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y agregaron a otros más, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía, porque como aquellos hombres eran hermanos llenos del poder de la fe y del Espíritu Santo, dice que y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, este es el ejemplo, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hermano, este es el ejemplo, no más el ejemplo que nuestro Señor, pero es un ejemplo del poder de Dios actuando en la vida de los hombres. No veamos, hermano, al Señor, pues, veamos a un hombre. Esteban era un hombre como tú y como yo, necesitado. Pero, hermano, cuando lo escogió Dios para hacer su obra, hermano, se fijó el Señor que era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estamos ahora nosotros, hermano? ¿Estamos siendo llenos de su Espíritu Santo? ¿Estás lleno del poder de Dios? De tal manera que se cumpla lo que en aquel hombre se estaba cumpliendo, hermano. Dice la palabra del Señor que aquel Esteban, hermano, cuando fue
hermanos, sacrificado por aquellos hombres, hermano. Dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Y así va a ser, hermanos, en la venida de nuestro Señor. Solo aquellos que estén llenos de su Espíritu Santo, de su verdad, hermano, van a poder traspasar. Dice que Esteban vio los cielos abiertos, hermano. Vio el cielo abierto. Vio, hermano, que él era un hombre diferente. Y aquellos hombres lo atacaban por eso. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Está tu vida igual que la de aquel hombre Esteban, hermano? Dice que cuando se levantaron aquellos, hermanos, gente para disputar con Esteban, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Y hermanos, fueron gente tan mala que mataron a Esteban. Pero Esteban, hermano, tenía una confianza. Veía, hermano, que Dios se movía en él. Y eso es a lo que yo te quiero llevar. Quiero llevarte a lo real. Lo real es, hermano y hermana, cuánto tú vives en el Espíritu. Cuánto tú estás viviendo en el Espíritu. Cómo se manifiesta. Cuando tú hablas, hermano, se nota el poder del Espíritu Santo, de la verdad en ti. Cuando tú te le acercas a alguien, hermano, y llegas y lo conmueve el Espíritu Santo porque tú le señalas, hermano, aquello que este hombre, aquella mujer llevan dentro de ellos, hermano. Porque ven en ti, hermano, un hombre y una mujer, hermanos, llenos del Espíritu Santo, de tal manera, hermano, que se nota el poder del glorioso Espíritu de Dios. Y a eso te quiero llevar. A eso, hermano, yo quiero que tú veas. Si somos como cualquier hombre, nos comportamos como cualquier hombre. Pero si somos seres ya espirituales y hemos alcanzado, hermanos, una vida espiritual grande en Cristo Jesús, se nos nota cuando hablamos con los demás, se nos nota cuando la gente nos oye, nos ve, hermano, en nuestros pasajes, ahí en la vida cotidiana, se nota el cambio de carácter, se nota el cambio de sabiduría. Dice que este hombre tenía sabiduría de lo alto y veía las cosas sobrenaturalmente. ¿Estás viendo sobrenaturalidades en tu vida, hermano? ¿Ya dejaste de ser como eras antes? En tu carácter, en tu hablar, en tu pensamiento. Y a eso es lo que yo quiero que tú llegues. A eso el Espíritu Santo lo dejaron para transformarte. Él es el que te ayuda en esa transformación. No hay otro, hermano. No hay otro en el que podamos dar fruto. Frutos de bondad, frutos de justicia, frutos de verdad, hermano. Esta hora quiero orar por mis hermanos que de una u otra manera están allí, hermanos, haciéndose partícipe juntamente conmigo. A mi hermana Mercedita Chávez, a mi hermana Roselia Villarán, mi hermano Gregorio Jerez, mi hermana Estela Álvarez, a mi hermana Génesis Mendoza, a Fernando Rodríguez,
a mi hermano Wagner Partra, a Gabriel Matute, a Marta Durán y muchos más hermanos que se hacen partícipes. Yo quiero orar por ustedes, hermanos, que este espíritu que nos manda el Señor no solamente nos consuele, sino más bien nos ayude a alistarnos, a prepararnos para cuando venga Jesús por nosotros. ¿Estás preparado en este momento para volar con el Señor, hermano? ¿O estás afligido? ¿Estás preocupado por las condiciones actuales del mundo? ¿Te sientes, hermano, que no da la estatura del varón perfecto para volar juntamente con el Señor? Hoy te digo de que hay un Dios todopoderoso que nos dejó al ayudador perfecto, al mejor ayudador, a su espíritu de verdad. Ese mismo espíritu, hermano, te lo vuelvo a repetir, levantó a Jesús de entre los muertos. Ese es el mismo espíritu que tú y yo tenemos. Muchas veces lo hemos apartado de nuestras vidas. Muchas veces, hermano, no hemos querido que Él nos guíe a la verdad. Muchas veces, hermano, tú y yo lo hemos enfriado. Muchas veces a ese Espíritu Santo, tú y yo, hermano, lo hemos apartado de nuestras vidas. Pero Él sigue allí. Falta que tú lo avives. Falta que yo lo avive dentro de mí. Y hoy es el buen tiempo, hermano. Deja la aflicción, deja la preocupación para la gente del mundo. Tú y yo debemos de estar, hermanos, consolados, hermanos, ayudados por ese espíritu de vida que moraba en Jesús. Ese no te va a dejar, ese va a permanecer en ti si tú ciertamente también permaneces en Él. Padre, en esta hora, Señor, ruego por mis hermanas, ruego por mis hermanos, por aquellos, Señor, que están ahí, Señor, quizás, Padre, se sienten solos. Quizás se sienten, Señor, sin nadie que les ayude. Quizás se sienten sin consuelo de Dios, pero yo te digo en esta hora, hermano, hermana, hay un ayudador que nuestro Señor Jesús pidió al Padre para tu vida y para mi vida. No estás solo, no estás huérfano. Él está contigo, Él te está preparando. Él quiere que te preparen en esta hora, no para morir, sino para ser vivificado, sino para vivir una vida espiritual, para vivir en el Espíritu Santo de Dios en esta hora. Ahora, Mayasita, Kendora, vaya así. Hay poder en Jesús, el que te consuela, el que te levanta en esta hora, amada mía, amados míos. No están solos, hermanos. El que mora en ustedes es más fuerte que el que está en este mundo. Más fuerte que cualquier enfermedad. Más fuerte que cualquier deseo que tú tengas. Más fuerte que cualquier palabra que te hayan dicho en este mundo. Más fuerte porque Él viene del Padre. Dice que ningún pecado es perdonado, sino aquel que es contra el Espíritu Santo, porque es la esencia del Padre la que mora en ti. Oh, Ramayasita, perdónate, Espíritu Santo, por no haberte avivado, por no estar en el fuego tuyo, Santo.
el que me limpia, el que me satisface cuando me siento solo, cuando me siento sin consuelo. Viene tu Espíritu a consolarme. Gracias por cada vida de mis hermanos, Señor. Gracias por tu iglesia, la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, donde tú moras, donde tú viniste a ser morada con nosotros, Señor. Limpia tu morada en esta hora. Límpianos del pecado, límpianos de toda maldad. Espíritu, limpia ahí tu templo, por favor, te lo ruego. Mora en nosotros, Señor. Aviva el fuego del don de Dios que está en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Te lo ruego por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por amor al Padre, Señor. Gracias por habernos dado esa ayuda. Gracias por habernos mandado al Paracleto, Señor, al abogado que tenemos, Señor. Gracias por abogar por nosotros, Espíritu Santo, ante Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por morar en cada uno de nosotros, que nos transforma, que nos cambia, por amor a su nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Bendecido esta tarde, hermanos, sabiendo que no estás solo, no estás sola, hermano. No estás huérfano, no estás huérfana. Tenemos un Espíritu glorioso en medio de nosotros, entre nosotros, en nosotros. Así que confiados, hermanos, nos vamos a despedir esta tarde, pero invitarte a las 6 de la tarde a poder sintonizar y a seguir orando, hermano, porque hay un tiempo de refrigerio con Dios en esta tarde, a las 6 de la tarde. No nos podemos reunir todavía, pero cuando nos reunamos vamos a poder observar que el Señor ha hecho algo grande por medio de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Dios les bendiga, hermano, y hasta la próxima en el nombre de Jesús.